Nuestro caso se llama El discurso del presidente y trata sobre un presidente que da un discurso a una casa mental para gente que tiene afasia. Entonces, cuando empieza a dar su discurso, todos los pacientes empiezan a reír mucho y el presidente no entiende por qué, piensa que está hablando mal o que dijo una tontería, pero en realidad lo que pasa es que como todos los pacientes tienen afasia, no están entendiendo lo que el presidente está diciendo, porque la afasia es una condición en la cual por más que escuches y no tengas ningún problema con la audición, tu cerebro no lo sabe procesar, entonces no estás comprendiendo lo que te están diciendo. Y las personas con afasia usan cosas como las expresiones faciales y los movimientos del cuerpo, el tono de voz y ese tipo de cosas para poder comprender lo que dice la gente. Y ya que el presidente estaba dando un discurso que estaba ensayado y que no lo había escrito él, y como todo estaba muy ensayado y muy planeado, no estaba haciendo realmente sus movimientos faciales ni corporales y por eso nadie logró comprender lo que estaba tratando de decir el presidente. ¿Qué es la afasia? La afasia es un trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Puede hacer que se le dificulte a la gente la lectura, la escritura y poder expresar lo que quiere decir. Normalmente le pasa a adultos que sufrieron algún derrame, pero hay otras muchas causas como tumores cerebrales, infecciones, lesiones y también la demencia. Por eso lo veremos más adelante. Hay 4 tipos principales de afasia. La expresiva, en la cual el paciente sabe qué es lo que quiere decir pero no lo puede expresar. La receptiva, que se escucha una voz pero no entiende lo que te están diciendo. La anómica, que es en la que no tienes las palabras correctas y no encuentras la manera de expresar lo que quieres decir. Y la global, que es que no se puede hablar, entender lo que dice, leer o escribir. Entonces es como todas juntas. La que nosotros vamos a hablar específicamente es la afasia receptiva, porque es el caso que nos tocó a nosotros. La afasia es la pérdida de alguna de las habilidades del lenguaje, eh, consecuencia de un daño neurológico, ¿sí? Esto se da en los adultos. No es que en los niños no hayan daños neurológicos, pero cuando hay un daño neurológico de esta índole en la infancia, otras áreas del cerebro, otras áreas de la corteza cerebral retoman las funciones y el niño puede desarrollar el lenguaje, con alguna dificultad, pero puede desarrollar el lenguaje. En los adultos esto no se da. Por eso es que la afasia en realidad se da en la adultez, ¿no? Ya después de los 4 años, 6 años, ya se considera una afasia, la pérdida del lenguaje a partir de un daño neurológico. Como parte del proyecto hicimos 4 diferentes actividades. La primera que hicimos fue entre todos pintar las diferentes partes del cerebro, a cada uno nos tocó una. Después tuvimos una entrevista con un neurólogo y también hicimos con papel maché una estructura parecida al cerebro como para poder representar todas sus partes. Y por último terminamos teniendo un cerebro de verdad en el laboratorio para analizar todas sus partes. A continuación les voy a enseñar todas estas actividades. Ok, nosotros hicimos un cerebro en cartulinas. A nosotros nos tocó el lóbulo occipital, que es el lóbulo que se encarga del sistema visual. Sus principales patologías son la ceguera, la pérdida de visión y la pérdida de visión parcial o total. Este se encuentra en la parte posterior del cerebro y pesa aproximadamente 50 gramos. A mi equipo nos tocó el lóbulo occipital y queríamos saber qué tan comunes son los casos de ceguera por traumatismo en esa zona del cerebro. Puede haber una ceguera cuando hay algún golpe importante que afecte directamente a nivel del lóbulo occipital, una hemorragia específicamente. No es lo habitual, pero sí llega a suceder. ¿La zona donde está afectada depende del grado de la ceguera o es total? Lo que pasa es que para que haya una ceguera tiene que haber que se afecte todo el trayecto de la vía visual. Y la última... Puede haber alguna ceguera en algún cuadrante del ojo o de ambos ojos. ¿Cuáles son las patologías más comunes a nivel, en el lóbulo occipital? Bueno, hay la epilepsia es una de las patologías que puede dar, por ejemplo, pues las enfermedades degenerativas también. ¿Cómo cuáles? Cualquier enfermedad degenerativa de
a nivel cerebral puede generar ese tipo de enfermedades. Pueden también ser los golpes, los traumatismos. ¿Y de qué manera afecta a los pacientes la distorsión de las imágenes? Cuando un paciente tiene una afección en la imagen, en la distorsión de las imágenes, pues el paciente no va a poder ver en forma adecuada lo que está viendo y obviamente se va a distorsionar. No es lo habitual, no es muy frecuente. Gracias. Esto que tengo puesto en la cabeza es algo que hicimos en clase de laboratorio de morfología. Representa el cerebro y tenemos los lóbulos frontales, temporales, occipitales y el parietal. Como pueden ver, están todas las líneas, todas las separaciones y todo lo que tenemos lo hicimos usando un globo y cubriéndolo con papel, y después conchamos el globo, lo cortamos y ya pintamos encima, y usando un modelo de imágenes de internet pudimos ver dónde pintaban las líneas y cómo estaba anatómicamente correcto todas las separaciones que tenemos en el cerebro. Esta es la materia blanca, esta es la materia gris, y los pequeños puntitos que se ven son los vasos sanguíneos que irrigan de sangre al cerebro. Aquí está el surco central, después este es el surco postcentral y aquí es el surco precentral. Todo esto es el cuerpo calloso. Esta parte de aquí es la más importante y es el cerebro reptilio. Dentro de ella está la hipófisis, el hipotálamo, el tálamo y la amígdala. En esta parte se controla la saciedad, los impulsos, el hambre, los sentimientos, etc. Y este es el tallo cerebral, que se conecta con la médula espinal, y aquí abajo está el cerebelo. Ok, este es el lóbulo frontal, de aquí para acá es lóbulo frontal. Aquí están los lóbulos temporales, después de aquí para abajo es el lóbulo temporal y aquí igual, esta es la división. Aquí estos son los dos lóbulos parietales, y aquí atrás estos dos son los lóbulos occipitales, el cerebelo y el tallo cerebral. Como parte de las actividades hicimos una tabla en la que pusimos todos los lóbulos del cerebro, dónde están ubicados y sus funciones. El lóbulo occipital es el lóbulo que reside en la corteza visual y por lo tanto está implicado en todas nuestras capacidades visuales. El lóbulo parietal tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y su relación en la manipulación de los objetos. El lóbulo temporal son las funciones que residen en el lóbulo temporal, tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de los objetos, y el lóbulo temporal no dominante está implicado en nuestra memoria visual, son las caras, las imágenes y todo lo que reconocemos cuando vemos algo. Y por último, el lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional, la del trabajo, de corto plazo y todas esas cosas, al igual que las funciones motoras, el comportamiento sexual, la socialización y también todo lo que es la espontaneidad. Los lóbulos frontales asisten en la planificación, la coordinación, control y ejecución de las conductas. También hicimos una tabla en la cual explicamos toda la enfermedad que nos tocó en el caso específico y en casos en general. Entonces, en síntomas es que no distinguen las palabras, no comprenden lo que se les está diciendo y muchas veces se sufren ataques nerviosos por esto mismo. Las causas son los infartos cerebrales, aplopegias, accidentes, hemorragias, diabetes, entre otras. Los tratamientos recomendados, el único que en realidad es la logopedia, que veremos más adelante. Y el pronóstico, no es que tengan un pronóstico específico, no se puede saber cuántos años van a vivir, pero van a tener que vivir por toda su vida en un ambiente controlado. Y en la columna de en otros casos, nosotros no pudimos poner nada porque toda esta información es de los casos en general, ya que en nuestro caso, como recuerdan, no habla sobre un paciente en específico, sino sobre muchos y habla más sobre la experiencia de un presidente, una persona externa al caso. Embolia, accidente cerebrovascular, apoplejía, ictus. Cualquiera de estos términos se refiere a una alteración brusca de la circulación de la sangre que llega a nuestro cerebro. Puede ser por un coágulo que obstruye el paso de la sangre hacia una parte del cerebro, o bien por una hemorragia originada por la rotura de un vaso cerebral. Cada año, 130.000 personas sufren un ictus en España.
provocando la muerte en un 30% de los casos y una discapacidad grave en un 40% de ellos. Es la primera causa de discapacidad en el adulto, la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en hombres. Cuando se produce, el ictus supone un gran impacto personal, familiar, sanitario, social, laboral. Se estima el coste social del ictus en más de 6.000 millones de euros, cifra que representa aproximadamente el 5% del gasto sanitario público. Una de cada 6 personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida. En la prevención de los factores de riesgo está la clave para evitarlo. Controla la tensión arterial, el nivel de colesterol y de azúcar en sangre. Toma una dieta baja en sal y grasas y haz ejercicio de forma moderada. Cada 6 minutos se produce un ictus en nuestro... Ahí, muy bien. En el otro lado. En el moflete. Date en el moflete. Más para el moflete. No. En este lado, mira. No. Toca mi dedo. Sí. Así. No. Sube la lengua. Abre la boca. Sube la lengua. A los dientes de arriba. No A puedo. lengua. Ay, muy bien. Sube la lengua. Detrás de los dientes. Ponla detrás de los dientes de arriba. Abre, mira como yo. Pero sube eso más. Es muy difícil. Sí. Muérdete el labio. El labio de abajo, muérdetelo. Como yo. No me sale. Inténtalo, a ver. Así, mira. Sí. El de arriba puede, mira. No puedo. No puede. Sí. Inténtalo así. Sí, existe tratamiento terapéutico para tratar la afasia. Hay que acudir con un neuropsicólogo, que son los especialistas encargados de dar la terapia de una dificultad en el lenguaje o en la conducta que tiene que ver con un daño neurológico, ¿sí? Antiguamente se pensaba que en la afasia ya no había recuperación porque el daño en la corteza cerebral no es fácil de recuperar. Es un tratamiento lento, ¿sí? Es un tratamiento en donde se tiene que tener mucha paciencia, de mucha dedicación, pero hay avance, pues, ¿no? Hay cierta recuperación para las personas que han tenido afasia. Bueno, en conclusión, a mí me gustó mucho trabajar en este proyecto. Primero que nada porque la manera en la que lo trabajamos fue una manera diferente a la que tomamos la mayoría de las clases. El usar un libro electrónico me gustó mucho porque nos dio la oportunidad de interactuar con la clase de una manera con la que no tenemos oportunidad en otras materias. Y luego me gustó mucho que lo que íbamos viendo en el libro lo íbamos viendo con actividades prácticas que nos hacían como que pintar, hacer las entrevistas, poder tener un cerebro en las manos y todo como que poderlo ver primero teórico y luego práctico. Eso me gustó mucho. También el caso que nos tocó específicamente, que fue el del presidente, se me hizo un caso muy interesante. Yo no sabía que existía esa condición, entonces pues, aprendí algo nuevo. Y en general me llevo de esta experiencia un muy buen sabor de boca, me gustó bastante. Se me hizo que la idea en general de repartirnos a cada quien un caso diferente, todos conectados con el cerebro, y luego las actividades que escogió la maestra para enseñarnos estos temas fueron muy buenos, entonces me gustó mucho. Y lo único que me queda como
pensando es lo difícil que es la vida de las personas que sufren de la falia y cómo las familias y todos de su alrededor deben de pasarse muy mal. Entonces, como que se me hace que mucha gente en el mundo no está consciente de este problema y chance no están buscando una cura o no están tratando de hacer nada porque no es un problema tan grande que mucha gente no sabe y no debería ser así. Entonces, si algo haría yo es concientizar a todos para que se empiece a buscar una cura, igual que como se buscan curas para el cáncer y para otras enfermedades, porque aunque esto es una enfermedad y es una condición, es muy importante y cambia la vida de muchas personas. Ok, a mí me gustó mucho este trabajo porque no fue como ningún otro trabajo. Nos permitió como a todos ver las cosas de una forma muy diferente. A mí me tocó un caso de un señor que tenía afasia, que es cuando no puedes pronunciar bien las palabras y no puedes comprender muchas veces el significado de ellas. Al principio en el libro hicimos muchas actividades, por ejemplo hicimos un cerebro en cartulinas, lo que nos permitió más o menos ubicarnos dentro del cerebro y qué era. Luego tuvimos una exploración en un cerebro de verdad y luego hicimos un casco con papel maché en forma de cerebro. Yo creo que es una manera excelente de enseñarnos porque nos permite salir de lo que normalmente conocemos como una clase y lo hacemos algo mucho más como de experiencia, algo más vivido que podemos sentir y ver, no solamente que alguien te explique frontalmente en un pizarrón.